großer Zionismen. Liebe Palästina, oh großer Zionismen. Bueno, pues nada, bienvenida a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir hoy, un jueves por la tarde, aquí a la Biblioteca de Galapagar. Pues bueno, a escuchar la charla de Conocemos la realidad sobre Palestina. Realmente este evento, esta charla, hemos querido organizarla vecinos y vecinas de Galapagar. Los teléfonos. Sí, si podéis apagar los teléfonos, buen recordatorio. Bueno, hemos querido... No sé si se oye, bueno, se oye bien, ¿no? Hemos querido organizar un poco esta charla para que sea un poco interactiva también, por lo que si tenéis alguna pregunta o duda, pues estaremos encantadas, sobre todo las ponentes, de contestar. Realmente a raíz de los eventos del 7 de octubre, en el que se inició esta última agresión israelí, sobre todo en Gaza, pues se ha ido desencadenando una serie de eventos que llevan hasta la situación catastrófica que vivimos hoy en día, ¿no? Para actualizarnos un poquito con los datos que posiblemente tristemente se intenta que queden en el olvido a día de hoy, estamos actualmente en el día 140 de la agresión, en el que actualmente ha habido alrededor de 1,7 millones de refugiados desplazados dentro de Gaza. Entre ellos se calcula que alrededor de 30.000 personas han sido asesinadas y de estas alrededor de 8.000 siguen bajo los escombros. Obviamente estos son datos aproximados porque tampoco permiten que entre la prensa ni que se realice investigación sobre el terreno. También tener en cuenta que ha habido más de 360.000 viviendas destrozadas, lo que sería, digamos, el ataque más grande cometido desde la Nakba, que es la gran catástrofe en el 48, cuando comenzó esta limpieza étnica y este proyecto colonial de Israel, ¿no? Además, cabe destacar que no solo es en Gaza y que esto es un proyecto colonial de hace más de 75 años, ¿no? Pero que realmente en Cisjordania actualmente hay alrededor de 9.000 nuevos presos capturados tan solo desde el 7 de octubre, ¿no? Entre ellos se incluyen decenas de niños. Y bueno, todo esto es bastante decepcionante cuando tenemos en cuenta que ayer Estados Unidos pues vetó por tercera vez consecutiva en la ONU el cese al fuego en Gaza, la petición. Entonces, bueno, si además vamos recopilando un poco y vemos que nos acercamos a unas fechas importantes para el feminismo aquí en Europa, pues es bastante impactante pues leer que ya hay informes de la ONU que muestran que bueno, pues que ahí se cometen por parte de militares israelíes, cometen agresiones físicas y sexuales y vejaciones a las mujeres palestinas, ¿no? Y pues yo como enfermera destacar no solo la parte humanitaria, sino cómo los sanitarios y las infraestructuras sanitarias, tanto en Gaza como en toda Palestina, ¿no? Son realmente objetivos militares de Israel, ¿no? Y esto todos sabemos que son crímenes de guerra. Destacar que en Gaza la situación es totalmente crítica, hay un bloqueo de ayuda humanitaria, no tienen medicinas, están curando las quemaduras, desinfectando las quemaduras con vinagre, incluso realizando cirugías y amputaciones sin sedación ni analgésicos, ¿no? Hay testimonios de Médicos Sin Fronteras y otras ONGs, ¿no? Y también hay testimonios de la población gazatí que cuentan, ¿no? Madres y padres que cuentan cómo tienen que escribir los nombres de sus hijos en los brazos y las piernas de sus hijos para poder encontrarlos si sufren un bombardeo, ¿no? Entonces la situación es totalmente espeluznante. Llega un punto en el que ya no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Y nosotros queremos alzar la voz y también entender mejor lo que está ocurriendo. Los medios de comunicación aquí intentan deshumanizar a la población palestina, intentan legitimizar un poco este discurso sionista y intentan evitar que lo nombremos por lo que es un genocidio. Y entonces queríamos preguntarnos un poco cómo hemos llegado hasta aquí y en qué punto estamos, ¿no? Y cómo se puede avanzar a partir de aquí, ¿no?
Entonces, para ello hemos traído pues a dos personas maravillosas que son activistas. Tenemos por un lado a Jaldi Abu Bakra, que es mujer palestina gazatí y también cofundadora del movimiento de mujeres palestinas en el Estado español, que se llama Al-Karama. Y tenemos por otro lado a Liliana Córdoba, también activista judía, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Muchas gracias por estar aquí a las dos. Y bueno, la idea sería que fuese un poco coloquio. Si en algún momento hay alguna pregunta, no hace falta tampoco esperar hasta el final. Si queréis levantar la mano, no hay problema. Pero bueno, yo sí que voy a iniciar un poco y romper el hielo preguntando un poco, Liliana, ¿cómo definirías lo que es ser judío? Buenas tardes, gracias a todos. Además de la presentación, quiero añadir que ¿está bien? ¿Sí? Sí. Quisiera añadir que entonces yo nací en Francia y me crié en Argentina, así que ya van a reconocer por mi acento que no soy de aquí. Y bueno, viví también un tiempo en Palestina ocupada, en lo que es Israel. Después pasé a Francia y una vez, después de jubilarme, vine a instalarme en España. Me pregunta Lidia, ¿qué es ser judío? O sea, por ahí es un poquito, digamos, fuera de onda cuando escuchamos todo lo que dijo Lidia sobre la situación. Pero creo que está bien también para nosotros de entender algunos términos, porque están presentados de una manera muy confusa. Se cree que todos los judíos son pro-Israel, por ejemplo. Todos los judíos entonces son sionistas. Y la verdad que no tiene nada, que no es así para nada. En el mundo hoy en día hay más o menos 12 millones de judíos, 6 millones dentro de Israel, y no podemos decir que las grandes, digamos que la gran mayoría son pro-Israel. Podría decir que no. Pero bueno, evidentemente los que son hoy en día los representantes en las diferentes instituciones judías son muy allegados a Israel, y ellos creen, o sea, tanto el gobierno, las instituciones del Estado de Israel como las instituciones judías que están en el mundo, crean esa confusión. Y lo hacen porque es para ellos una manera también de involucrarnos. Ellos dicen que hablan en nuestro nombre. Bueno, ellos tienen la prensa, los medios, nosotros no, aunque somos grupos de judíos antisionistas bastante importantes, y sobre todo los últimos años en Estados Unidos realmente hay movimientos de judíos que critican de manera muy contundente a las políticas de Israel, pero no nos dan las posibilidades de expresarnos como son las instituciones judías. Y ellos se aprovechan también de esa facilidad que tienen con los medios para involucrarnos. ¿Qué es ser judío? Entonces hay bastantes maneras de serlo. La más, digamos, evidente y clara son los judíos religiosos. Entonces practican una religión que es como otras religiones, la religión judía. Pero hoy en día la gran mayoría de los judíos que están fuera de Israel son laicos. Entonces, ¿qué son? Entonces ahí empieza un poco a complicarse la cosa. Y podemos decir, lo que vemos en nuestra experiencia, digamos, de toda la gente que conocemos y de sus maneras de identificarse con la identidad judía, es que es también una identidad que viene por la familia, a veces, digamos,
no hablo solo desde el punto de vista religioso, que es la familia si la madre es judía, pero digo la familia que gente quiere conservar la tradición familiar, aunque ellos no tengan nada que ver con la religión, ni siquiera para practicar las fiestas, pero lo hace porque los padres, los abuelos, los bisabuelos lo practicaban. Eso, digamos, está bastante extendido. Y ellos mismos, a la límite, se consideran más descendientes de judíos que judíos. Pero bueno, es también una manera de ser judío. Y está también una manera de la cultura, según de dónde seamos. Si somos como mis padres, que son de Europa del Este, eran de Europa del Este, de Polonia, Lituania, ellos practicaban la cultura judía, pero era enmarcada en la lengua que hablaban, que era el yiddish, que es una lengua germánica, y que la practicaban los judíos de Europa del Este, sobre todo. Para mis padres era eso, ser judío, hablar en yiddish, leer los poemas en yiddish, tener esa, digamos, cotidianidad en ese idioma. Para otros puede ser el idioma, otro idioma. Por ejemplo, en el Magreb se hablaba también el judeo árabe, el judeo español, lo que llaman el ladino. También es una manera de sentirse perteneciente a esa rama, digamos, del judaísmo. Y también hay otra manera que es sentirse, digamos, descendiente de aquellos que combatieron a los nazis y de aquellos también que formaron partidos muy importantes en Europa del Este, que eran partidos socialistas, donde se reivindicaban los derechos tanto sociales como los derechos a no ser discriminado, a tener derechos como minorías. El partido más importante que había en Europa del Este se llamaba el Bund, era un partido socialista, y estaba formado por masas judías oprimidas, porque ya en Polonia había un proceso de industrialización donde judíos trabajaban en fábricas y construyeron un partido que reivindicaba tanto la igualdad desde el punto de vista de la ciudadanía como de los derechos sociales. Como ven, hay muchas maneras, y otra manera también es el sionismo, sentirse hoy en día que se defiende al Estado de Israel y se piensa que lo más importante es para la historia judía es defender ese Estado. Perfecto. También quería saber también ¿por qué entonces se identifica a Israel como el representante de los judíos? Es decir, ¿por qué se intenta trasladar esa idea de que Israel es este Estado-nación judío? Bueno, es que el sionismo se creó en 1897, donde fue el primer congreso judío. Su filosofía, su ideología de base era que los judíos son una nación, lo cual es bastante discutible. ¿Qué quiere decir discutible? Porque hay judíos de todo tipo, depende del país en donde viven. Un judío de Marruecos no se parece a un judío de Polonia, en nada, ni digamos físicamente, ni en cómo practican la religión, ni en el idioma que hablan, ni en la cultura, ni en la gastronomía, en nada. Y puedo seguir así con muchos ejemplos. Un judío de Argentina y digamos un judío de Eslovaquia tampoco tiene nada que ver. Entonces el sionismo es lo que hizo, es decir, la patria de los judíos es Palestina, o sea, Israel, Tierra Santa. Esa es la patria de los judíos. Nosotros cuando en Argentina, que nos educábamos también en escuelas judías, sionistas nos decían, tu patria no es Argentina, es Israel. Entonces, para que te sientas enseguida enajenado de dónde estás viviendo, y además añaden siempre el hecho
que todos los que no son judíos son antisemitas. Ya está en el ADN de cada uno de los, o sea, los no judíos nacen ya odiando a los judíos. Entonces las dos cosas, digamos, estos dos conceptos juntos, que de un lado nuestra patria es Tierra Santa, y el hecho de que todos nos odian de todos modos, es, digamos, un vehículo muy directo para que digamos, bueno, entonces no tenemos nada que ver con Argentina, nos vamos ahí porque no estamos, aquí nadie nos quiere. Lo cual sabemos que es una verdad muy relativa también, porque la gran mayoría hoy en día de los judíos que están viviendo en muchas partes del mundo están generalmente, podemos decir, más bien en situación de privilegio que en situación de considerarlos extranjeros o de considerarlos o de discriminación. Están más bien en situación privilegiada. Entonces, bueno, pero así nos educaron y entonces creemos que realmente somos una nación y como cada nación necesita una tierra, un Estado para esa nación. Lo cual, otra vez, no todas las naciones en este mundo tienen su propio Estado. Podemos ir a hablar, por ejemplo, en América Latina hay muchas naciones indígenas que no tienen su propio Estado. Hay, digamos, en otras situaciones, como por ejemplo en África, tampoco hay una correlación entre la nación y el Estado, porque sabemos que el Estado los hizo el colonialismo, dividiendo, digamos, la tierra, el continente africano, como tenían ganas. Y no se pretende que cada nación tenga su propio Estado. Los kurdos, por ejemplo, tampoco tienen su propio Estado, y sin embargo, podemos decir que son un pueblo. Pero yo me pregunto, entonces yo, ¿a qué pueblo pertenezco? ¿Pertenezco al pueblo argentino o al pueblo judío? Para mí la respuesta es muy clara. Soy una parte del pueblo argentino. Y no veo en la cuestión de lo judío como una relación a pueblo. Es una comunidad. Para mí es una comunidad, o sea, no es una cuestión para mí como un capricho, sino que nosotros lo vivimos, la gente que tiene una relación crítica con el sionismo, lo vivimos de esa manera. O sea, vivimos que somos parte del pueblo donde vivimos y somos al mismo tiempo o judíos de manera individual o pertenecemos a una comunidad judía que no queremos de ninguna manera que esté hegemonizada por los sionistas. Es lo que realmente generalmente pasa, aunque la lucha en este momento es que tengamos representatividad también como no sionistas o como críticos a Israel o como judíos argentinos, españoles, no importa, y que no tenemos que tener ninguna relación directa con Israel. Perfecto. Y ahora poco para las dos. Entonces entendemos que no se trata de la religión, sino que sí que pueden convivir palestinos y judíos. Exactamente. De hecho, antes del 48, antes de la creación del Estado de Israel, se convivía en Palestina cristianos, musulmanes y judíos, y no solamente en Palestina, sino en todo el mundo árabe, en todo el mundo musulmán. Aquí, en Al-Ándalus, cuando gobernaban los musulmanes, pues se convivían también perfectamente. O sea, la religión no tiene que ser un impedimento, al mismo tiempo que ahora mismo en Palestina hay musulmanes y cristianos sufriendo la barbarie, sufriendo la represión por parte de la colonización israelí sionista. Por lo tanto, es cierto, o sea, antes del 48 se convivía. Después del fracaso del proyecto sionista o de derribar acabar por ese proyecto sionista, también se podía convivir perfectamente.
El proyecto sionista tiene un aspecto, como todos los proyectos coloniales, un aspecto importante que es el racismo. El racismo, sobre todo, evidentemente, contra los palestinos y en general contra los árabes. Incluso los judíos árabes, o sea, los judíos que vienen de Marruecos o Irak o Yemen, están siempre más discriminados que los judíos que vienen de Europa. Cuestión está que como la ideología y el proyecto sionista se basa también en un racismo profundo, creemos que al mismo tiempo no hay ningún problema de convivencia. Una vez que el proyecto colonial se retire, yo no creo que tengamos algún problema de convivir. Eso ya depende de la gente cómo lo ve. Si la gente quiere quedarse con situaciones de privilegio, tendrá problemas con los que no están privilegiados. Evidentemente habrá disputas y habrá confrontaciones. Pero si es gente que quiere realmente convivir porque les gusta vivir en ese digamos, lugar geográfico, yo no creo que tiene que haber problemas, porque la memoria más cercana que tenemos es el sultanato otomano. Y en el sultanato otomano vivían realmente innumerables comunidades en un buen entender. No digo que era una armonía celestial, siempre hay problemas incluso entre la gente, entre los vecinos, pero no había ningún problema grave en el aspecto de que la gente, digamos, se mataba, no, nada de eso. Las comunidades diferentes y muy diferentes vivían realmente en armonía, y yo creo que podemos volver a pensar en un Medio Oriente así. Y también, Jalía, como Palestina aquí en el Estado español, ¿qué papel crees que tendría la diáspora y qué relación tendría con ese derecho al retorno a Palestina? Bueno, en la diáspora, tanto en el Estado español como en cualquier parte del mundo, que hay que destacar que hoy en día somos más de la mitad del pueblo palestino, vivimos fuera de Palestina, somos alrededor de 8 millones de personas lejos de Palestina, impedidas de volver. Cuando hablamos del derecho al retorno, hay una resolución de las Naciones Unidas, la 194 del año 49, que garantiza el derecho al retorno de las refugiadas y refugiados que fueron expulsados durante la Nakba, durante la invasión de Palestina y después de la declaración del Estado de Israel en territorio palestino. 2/3 de la población palestina fue expulsada, y esos 2/3, que luego se han convertido hoy en día en lo que somos, 8 millones, no se nos permite volver a nuestro territorio. Desde el primer momento que expulsaron a la población palestina, entre el 47 y 49, con las masacres que cometieron, que son iguales que lo que está cometiendo hoy en día en la Franja de Gaza, empujando a la gente a la migración, practicando la limpieza étnica, asesinando y sembrando el terror para que los que sobrevivan quieran salir de ahí. Eso es lo que ocurrió durante la Nakba, sembrando el terror, borrando de la faz de la tierra más de 560 pueblos y aldeas palestinas, no solamente matando a su gente, sino bombardeando y demoliendo casas, quemando árboles, parecido a las imágenes que nos llegan desde Gaza en estos días. Esas personas quisieron volver a Palestina después de salir por temor, por el horror que habían vivido. Quisieron volver a Palestina, pero se les cerraron las fronteras. Y por eso vemos muchos testimonios hoy en día de gente en la Franja de Gaza diciendo: no vamos a salir. Aunque nos maten, vamos a seguir manteniéndonos en nuestra tierra, porque si salimos no volveremos. No queremos repetir una nueva Nakba, y por eso la gente se mantiene en sus casas.
Por eso mismo, yo, por ejemplo, cuando me ha presentado Lidia, ha dicho que yo soy de Gaza, soy gazatí de nacimiento, pero yo he nacido en Gaza como refugiada ya. Mis padres fueron expulsados de Beerseba, en territorio ocupado en el 48, al cual no hemos podido volver todavía. Y mi derecho al retorno no es a Gaza, sino es a Beerseba, territorio ocupado en el 48. La responsabilidad que tenemos las palestinas y palestinos en la diáspora es eso, es hacer llegar la voz de nuestra lucha, de nuestra resistencia, de nuestra gente, formar parte de esa resistencia y hacer nuestros deberes como palestinas y palestinos en el exterior, organizándonos como nos hemos organizado las mujeres palestinas en Al-Karama, como se han organizado la juventud palestina en el Estado español, el colectivo de la juventud palestina Al-Yudur, organizándonos con otros colectivos también mixtos, como es Samidun, la red de defensa de presas y presos políticos, como nos estamos organizando desde hace 2 años en el nuevo movimiento, la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, Masar Badil, intentando tejer redes entre palestinas y palestinos en todo el mundo, ya sea en Europa, en los distintos países europeos, en América del Norte, en América del Sur, con los países de los alrededores de Palestina, ya sea Líbano, Siria, Jordania, en Egipto, en el norte de África, y tejiendo puentes con nuestra gente dentro de Palestina. Nuestra labor o nuestro deber es hacer llegar su voz a través del dominio del idioma que tenemos. Es una ventaja que tenemos viviendo en el Estado español, en América Latina, los que dominamos el castellano, hacer llegar la voz de dentro de Palestina, porque ellos pueden hablar, escribir en árabe, hablar con los países árabes, pero nuestra labor es también que su voz llegue a España, a América Latina, a las compañeras que viven en Alemania, hacer que llegue la voz hablando en alemán, en Francia, en los países anglosajones, pues también en inglés. Esa es nuestra labor. También organizándonos para presionar desde aquí, en primer lugar, dar a conocer la realidad de nuestro relato, porque el sionismo desde sus inicios ha trabajado muy bien en la propaganda sionista, expandirla por todo el mundo, el relato del victimismo, de su derecho a la autodefensa siempre, su derecho a tener un Estado, incluso invadiendo el territorio de un pueblo, expulsando a un pueblo, avalándose en las masacres o el genocidio que se ha cometido contra las personas de religión judía en Europa. Y parece ser que a nadie se le ha ocurrido preguntarse ¿y qué culpa tienen los palestinos? O por qué, si tenemos que corregir los errores que se han cometido contra las personas judías en Europa, no damos derechos de igualdad, de ciudadanía a las personas judías en Alemania, en Polonia, en Lituania, en todos los países donde han sido perseguidos, masacrados y expulsados. Parece ser que la solución para los europeos es mantenerlos lejos, mandarlos ahí a Oriente Medio, que creen su Estado y que no nos importa lo que hagan a ese pueblo originario autóctono ahí en Palestina. Entonces nuestro deber o nuestro trabajo fuera es hacer llegar la verdad sobre nuestra causa, nuestro relato, dar a conocer la verdad sobre lo que está pasando en Palestina y luego, a través de nuestras organizaciones, crear redes con otras organizaciones locales para poder presionar a nuestros gobiernos, ya sean locales o a nivel nacional, para que no colaboren y sean cómplices del genocidio que se comete en Palestina. Y cuando hablamos de genocidio que se está cometiendo en Palestina, no es estos 4 meses que estamos ya viéndolo de forma nítida en la Franja de Gaza. El genocidio se viene cometiendo en Palestina desde hace más de 75 años. Lo que pasa es que lo que se ha cometido en el 48 no ha llegado a los medios, se ha conseguido ocultarlo y taparlo, y lo que viene ocurriendo, el genocidio a fuego lento, durante todos los días de nuestra vida y de la vida de nuestro pueblo, cada día mataban a una persona, 2, 3, pero esto, claro, no llama la atención de los medios.
Por lo tanto, la complicidad no es de ahora, que sí lo es, sino a lo largo de estos años, permitiendo a ese Estado, a ese régimen, dominar el territorio de Palestina, imponer sus políticas racistas en Palestina, manteniendo negocios, normalizando relaciones, teniendo embajadas de ese régimen, teniendo relaciones culturales, diplomáticas, teniendo negocios y haciendo que se haga cada día más grande. Porque muchas veces la gente dice, no, es que el Estado de Israel está avanzado tecnológicamente. No es porque sean, como ellos pretenden hacernos creer, seres especiales o con una inteligencia superior. Es gracias a la colaboración del resto de estados. Es gracias a que han estado probando esas armas y esa tecnología en los cuerpos de los palestinos, en el control a la ciudadanía en todo el territorio de Palestina, y que eso ha facilitado que vendan sus productos. Es gracias al robo de los dátiles, de los olivos, de las uvas de Palestina, gracias al robo de las aguas de Palestina, privando a la población autóctona ni siquiera del derecho a tener agua potable. Todo eso ha sido gracias a que la gente ha mirado para otro lado y ha comprado lo que se le está vendiendo desde ese régimen israelí. Por lo tanto, nuestro deber o nuestra labor o nuestro trabajo, función como palestinas en la diáspora, es dar a conocer todo esto y trabajar colectivamente con las organizaciones locales para cambiar esto. Y Liliana, no sé si quieres comentar algo en relación a esa narrativa sionista sobre la necesidad de que los judíos tengan una tierra para sí mismos, para protegerse frente a todos estos ataques que han recibido a lo largo de la historia. ¿Es diferente a posiblemente otras masacres a lo largo de la historia? Bueno, los judíos vivieron épocas muy trágicas, pero también vivieron épocas muy prósperas. Sino, yo personalmente, y bueno, con otra gente también, no subleva el hecho que hay esa narrativa de decir que los judíos siempre fueron perseguidos. No es verdad. Fueron en muchas épocas perseguidos. Aquí en España hay un ejemplo, muy patente, que hubo muchos siglos completamente prósperos para los judíos, que llegaron incluso a ser ministros y, bueno, tener una inserción social muy alta, y del día a la noche casi, no fue del día a la noche, pero es una manera de decirlo, está el edicto de expulsión, y bueno, se tuvieron que ir con lo que llevaban encima casi. Algunos se fueron a Portugal, que después de unos varios años los expulsaron también. Y ahí empezaron a ir tanto al Magreb como a Turquía. Los grandes centros de los judíos españoles son el Magreb y Turquía, donde, por suerte, no tuvieron que irse hasta que empezó, el Estado de Israel, donde tuvieron, una vida correcta de todo punto de vista, por lo menos. No tuvieron en ningún momento ni que errar de un lugar al otro, ni que sentir que estaban amenazados. O sea, todos los judíos que se instalaron en el Magreb y en Turquía. También fueron de aquí judíos a Bulgaria, a Grecia, y tampoco en esas ciudades tuvieron problemas mayores, que ya eran Europa cristiana. O sea que incluso la cuestión de Europa estaba más bien concentrado en ciertas épocas y en ciertos países. España, después, todavía mucho antes, por los 1200, se los expulsó de Francia y de Alemania, donde se instalaron en Europa del Este. Por eso las comunidades judías en Europa del Este eran muy, muy grandes, porque se alimentaron de todas, las expulsiones que hubo en Europa occidental. Pero una vez instalados también, hasta que llegó más o menos
en la época en que el nacionalismo de los diferentes pueblos de Europa del Este empezó a reivindicar, digamos, una cultura muy étnica, donde quería que solo los polacos tienen que ser los que viven en Polonia, y que todo el que es, según ellos, no tan polaco, por lo menos los judíos eran polacos, pero no eran cristianos. Entonces se los consideraba un elemento perturbador para, digamos, la homogeneidad de las sociedades. Bueno, eso llegó al paroxismo, evidentemente, con el nazismo. Y eso fue, bueno, la época, digamos, más trágica que sufrieron las comunidades judías, que incluso hubo en África del Norte, como el régimen nazi también gobernó durante, por suerte, 2 años, como en Libia y en Túnez. También de ahí también fuimos judíos, fueron masacrados y sobre todo llevados a campos de trabajo, pero bueno, digamos, en proporciones muy pequeñas. A lo que voy, tenemos que ver que la historia es bastante vasta, variada y complicada de entender, que no es un bloque. Todos los judíos siempre sufrieron en todas las épocas, no. Hubo épocas que se sufrió mucho, que fueron perseguidos y expulsados, y otras épocas donde se prosperó mucho, que escribieron cantidad enorme de libros que uno puede traer a una biblioteca, digamos, sobre todo en Israel o en Estados Unidos, donde hay bibliotecas con muchas obras digamos, en general de todo el mundo. Entonces tenemos la judaica, que se llama, y bueno, son libros enteros que escribieron en Europa. Entonces hay, digamos, situaciones diferentes, y siempre no olvidarse que en los países, digamos, del centro musulmán, no hubo nunca persecuciones, ni pogromes, ni, bueno, todo esto que se conoce sobre todo en la historia occidental. Por eso es que reivindicamos también que hubo muchas desgracias y muchos holocaustos en este mundo. Ni hablaba trata de esclavos, que eso creo que es el sumum de lo que fue digamos, la miseria humana, de traer gente de un continente a otro para esclavizarlos y digamos, tener el fruto de su trabajo, enriquecerse con el fruto de su trabajo, y bueno, sabemos lo que es ser esclavo. Y bueno, eso fue tres siglos de comercio de esclavos. Y bueno, o sea que hay muchos pueblos, también los armenios, bueno, cada uno tuvo muchos pueblos que tuvieron su genocidio. Por eso a nosotros no nos gusta decir el holocausto como para distinguir el genocidio de los judíos de los otros, porque todos los genocidios son igualmente, digamos, una mancha horrible para la humanidad. Todos los genocidios, no hay un genocidio que es peor que los otros, no hay un pueblo que es más víctima que los otros. Ni hablar de América Latina. Sabemos que los indígenas de América Latina, sobre todo tanto en el sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, como en el norte, en América del Norte, fueron diezmados de una manera completamente contundente y masiva, sobre todo en un periodo muy pequeño de años. Entonces, para mí el hecho de tener elevar el relato de que el genocidio judío nos da derechos, nos da privilegios a que hoy en día podamos hacer lo que nos guste, es una manera atroz de hacer incluso homenaje a esos diferentes momentos tan difíciles y a los muertos. Dicen que son 6 millones, no sé cuántos son, pero muchísimos,
y que eso justamente no se les hace homenaje. Usar la muerte de ellos, que es una muerte generalmente bastante atroz, para que hoy en día uno tenga privilegios y darse el gusto de decir puedo tratar mal a otros pueblos porque yo fui el más maltratado, es una manera muy, digamos, deshumana, antihumana de mirar la historia. Y Javier, en cuanto, desde el 7 de octubre siempre desde los medios de comunicación, digamos, como que cuesta mucho asumir que el pueblo palestino tenga derecho a defenderse. ¿Por qué crees que pasa que no nos cuesta tanto asumirlo cuando miramos a otros pueblos, como por ejemplo el ucraniano? ¿Y qué sería para ti el derecho de resistir? Bueno, desde el 7 de octubre la operación exitosa por parte de la resistencia palestina, que así nos gusta llamarlo, se nos culpa a las palestinas y palestinos por esta operación y muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, dice que los palestinos han atacado. Y los más benévolos o más solidarios con Palestina dicen, bueno, es que claro, no sabíais que Israel iba a responder de esta manera, iba a matar tantos, o si no sabíais que a lo mejor la inteligencia israelí, que lo domina todo, que lo sabe todo, lo había preparado como una excusa para cometer estas masacres. En realidad, si miramos cómo estaba la situación en Palestina antes del 7 de octubre, nos damos cuenta que la operación del 7 de octubre era necesaria. Antes del 7 de octubre estaban matando a gente todos los días en Cisjordania. Estaban encarcelando a mujeres, a niños, a hombres, estaban torturando en las cárceles, estaban endureciendo las condiciones de las presas y presos, quitándoles el derecho al agua, a la ropa de abrigo, a la comida, a salir al patio a la media hora que tienen al día, a las visitas familiares que solamente permiten, las leyes israelíes permiten solamente la visita de los familiares de primer grado, o sea, la mujer, los hijos y los padres, los hermanos, los primos no pueden visitar. Y tenían anteriormente, antes de llegar Netanyahu por nueva vez al gobierno, una visita al mes. De repente la han reducido a una visita cada 2 meses. El castigo, pedir la pena de muerte para las presas y presos palestinos, el aumento de los asentamientos en Cisjordania, quitándoles tierras a las palestinas y palestinos, las devoluciones de casas, la judaización de Jerusalén, expulsando a varios enteros de Jerusalén, a las personas de sus hogares para darles las casas a judíos traídos de cualquier parte del mundo. Y el endurecimiento de las condiciones de las palestinas y palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48 con ciudadanía israelí, pero no nacionalidad, que hay racismo, segregación institucionalizada, o sea, no es un racismo de que miran mal porque viene de origen palestino, sino que hay 70 leyes que segregan a personas que no les dan derecho a comprar casa donde quieren, o comprar terreno, o trabajar en profesiones. Y si a eso le sumamos los ataques a la explanada de las mezquitas, de prohibir a las personas musulmanas entrar en la explanada de las mezquitas, permitiendo la entrada de los colonos judíos en la mezquita para hacer sus ritos y así exaltar o provocar a la población musulmana de Jerusalén, los ataques a los cristianos de Jerusalén cuando van a la iglesia del Santo Sepulcro, sobre todo las festividades cristianas en Jerusalén. Si a eso le sumamos la franja de Gaza, que lleva bajo bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 17 años, donde el 98% del agua no es potable, donde no hay electricidad, solamente tienen 4 horas de electricidad al día, y eso vale no solamente para las casas, las fábricas, las escuelas, sino también para los hospitales, donde la gente puede ir a hacer diálisis sin tener que esperar miles de horas y a veces días hasta que le llegue el turno, viendo el aumento de enfermedades renales por culpa del agua no potable que hay en la franja de Gaza,
donde está creciendo el aumento de enfermedades de cáncer por culpa de la infección de plantas, de tierra, de frutas, por los productos que lanzan las avionetas israelíes desde el aire a las plantaciones y a los huertos palestinos, donde vemos la mala alimentación, porque no permite ni siquiera que los pescadores palestinos puedan faenar a más de 3 millas, 4 millas, como máximo 6 millas, donde no hay pesca. La gente que entiende de pesca, hasta que te adentres más de 7 millas no hay pesca, y los pescadores son atacados, encarcelados, torturados en muchas ocasiones, y todo esto llevaba pasando desde hace 17 años o desde hace 77 años en Palestina, y la comunidad internacional no está haciendo nada. Se había olvidado la causa palestina. Los países árabes estaban empezando a normalizar y a tener convenios firmados con la entidad sionista de ocupación. Estaban teniendo, ya sabíamos que anteriormente pues a escondidas sí tenían relaciones, porque los regímenes que gobiernan en los países árabes son regímenes impuestos por el imperialismo occidental para seguir protegiendo sus intereses y que sigan en el poder. Estos regímenes dependen de la protección de Estados Unidos y de los sistemas o la tecnología de vigilancia y control a la ciudadanía que exporta a Israel a todo el mundo. Por eso estaban empezando a tener relaciones normalizadas con Israel. Y se estaba olvidando la causa palestina. El pueblo palestino lleva sufriendo todo esto durante tantos años, y el mundo diciéndonos: hay que esperar las resoluciones de las Naciones Unidas, hay que esperar las negociaciones, hay que luchar de forma no violenta. Y estábamos viendo a nuestro pueblo esparcido por el mundo sin ningún derecho, y dentro de Palestina el muro de segregación, los checkpoints que dividen los barrios palestinos entre pueblo y pueblo. La gente, para ir a trabajar, tiene que pasar 3 veces por controles militares, donde se les humilla, donde se les deja parados ahí todo el día. A veces los estudiantes a posta, cuando tienen exámenes, no se les permite llegar a su universidad. A las mujeres, que cuando salen a trabajar se les registra por varones, por soldados varones, se les humilla delante de sus maridos, delante de sus hermanos, padres, para que dejen de querer ir a trabajar, que se queden en casa, porque es difícil pasar por esto todos los días de tu vida. Estábamos viendo todo esto y nadie hacía nada por nosotras. Y por lo tanto era necesario que la resistencia palestina, que ya venía advirtiendo a través de los intermediarios, Qatar y Egipto, que siempre han servido de intermediarios con la ocupación israelí, de que paren ya su política criminal contra las presas y presos, que dejen de demoler casas, que dejen de expulsar a la gente de la mezquita, que paren de su política criminal contra nuestro pueblo, y llamando a la comunidad internacional de que levanten el bloqueo a la Franja de Gaza. La gente de la Franja de Gaza estaba pagando cantidades ingentes para salir por la frontera de Egipto, porque la frontera de Egipto parece ser que quieren hacer entender que está abierta, que tenemos una frontera por la que salir desde el año 2021. Egipto ha dicho que, porque antes no se permitía nada. Desde el año 2021, la batalla de la Espada de Jerusalén han permitido un poco de respiro a la población palestina. Pero para eso tienes que esperar, apuntarte en una lista y esperar meses y meses hasta que te dejen salir, o pagar a unas mafias, como están pagando ahora mismo mucha gente en Gaza, para salir a recibir tratamiento para el cáncer o a operarte de alguna cosa. Después del intento de las marchas del retorno en la Franja de Gaza, donde la población palestina ha intentado llamar la atención del mundo de que aquí viven más de 2 millones de personas en una cárcel, encarcelados, sin lo más básico para una vida digna, y que ha sido reprimida de una forma cruel, donde han disparado a los ojos de los periodistas, han disparado a la cabeza y al corazón para matar a los jóvenes, han disparado a las piernas para dejar amputadas a miles de jóvenes palestinas y palestinos, y no ha servido para nada. Entonces había que hacer algo, y la resistencia palestina ha ejercido su derecho
a la defensa y a la lucha armada, que es un derecho que garantiza la legalidad internacional. Y ha atacado a su ocupante y ha roto la valla de la cárcel de Gaza y han entrado en las colonias y han secuestrado a soldados y a colonos para poner un intercambio de prisioneros. Y es verdad que esperaban que la respuesta iba a ser así, que iba a ser dura, así no, que iba a ser dura, que iba a haber un ataque por parte de Israel, como puede ser también desde hace mucho tiempo. Cada vez que quieren atacan a Gaza sin ninguna excusa. Y aparte de las declaraciones que estaba haciendo Netanyahu, Smotrich y todos los ministros del gobierno sionista de que iban a limpiar Gaza y Cisjordania, de que todo esto, todo este territorio es Israel, no hay Estado palestino, no hay pueblo palestino, quien van a expulsar a los de Cisjordania, a Jordania y a los de Gaza a Egipto y van a recuperar todo el territorio, lo van a limpiar de palestinos. Lo estaban declarando claramente ante los medios de comunicación, ante instituciones internacionales como es la ONU o cualquiera. O sea, sabíamos que ellos iban a hacer algo. Por lo tanto, era necesario que la resistencia palestina tomara la iniciativa. Lo que no se esperaba, ni por parte de la resistencia, ni por nuestra parte, ni por parte de nadie, es que el silencio de la comunidad internacional iba a durar tanto. No solamente el silencio, sino el apoyo por parte de los gobiernos occidentales, ya sea Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y España también, aunque digan lo contrario. Iban a ir desde el primer momento a ofrecerle su apoyo a Israel y a decirle que estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que podamos. Estados Unidos enviando buques de guerra para combatir a una franja que es más pequeña que la isla de Gomera. Como máximo tienen 12.000 combatientes. Como máximo, no sé exactamente cuántos son, pero no pueden llegar a más. Una franja bloqueada por tierra, mar y aire donde no llega nada, sin el control israelí, ni la ayuda humanitaria. Están mandando aviones. Gran Bretaña ha hecho un puente aéreo para vigilar a la franja de Gaza y pasar información al ejército sionista. Francia, lo mismo, todos. 4 meses, 140 días, más de 4 meses, masacrando a la gente, bombardeando hospitales, vulnerando todos los derechos humanos y internacionales. En ninguna guerra se permite que bombardeen hospitales, aunque se diga que hay resistentes o combatientes en el hospital. Y aún así no han podido demostrar que haya nada de la resistencia en los hospitales palestinos y los han bombardeado. Han matado al personal sanitario y algunos los han secuestrado. Han asesinado a los periodistas, que son los únicos que han dado la vida y han hecho todo lo que pueden por hacer llegar lo que está pasando en Palestina. En cualquier otra guerra, o conflicto, o invasión, o como queramos llamarle, normalmente los medios de comunicación, los estados envían enviados especiales para cubrir las noticias de lo que ocurre. ¿Por qué no entra ningún periodista internacional en la franja de Gaza? Los periodistas internacionales envían sus crónicas desde Jerusalén o desde fuera de la franja de Gaza. Todo esto está ocurriendo ante los ojos del mundo y no pasa nada. Eso es lo que no se esperaba nadie. ¿Por qué todo el mundo teme la derrota de Israel? Porque Israel para Occidente representa su colonia, su base militar en el Oriente Medio. A través de Israel controla no solamente el territorio palestino, sino todos los alrededores, todos los países de la región árabe, manteniéndolos desestables, generando guerras entre unos y otros y vendiendo armas a unos y a otros. No les importa quién mata a quién. Lo que importa es que sigamos vendiendo armas, tecnología y manteniendo a esta zona subdesarrollada para que siga dependiendo de Occidente. En los países árabes importan hasta la sal de mesa, las latas de atún de Europa. No son capaces de fabricarla. Mientras tanto, los que tienen el petróleo venden el petróleo al precio que se les imponga desde Estados Unidos y el resto dependiendo de ello. Y por eso quieren castigar al pueblo palestino,
a la Franja de Gaza y a la resistencia palestina, porque ha dado una lección también que vale para todo el mundo. Todos los pueblos oprimidos que nos han engañado durante tantos años que no podemos resistir porque Israel es muy fuerte, porque tiene el apoyo de Estados Unidos, los combatientes de Gaza y la resistencia palestina le han dado un golpe que le ha hecho tambalear esta imagen de ejército invencible. Y eso puede valer a otros pueblos, para que también se crean capaces de resistir a su opresor y enfrentarse al opresor. Y esa es la lección que quieren dar, sobre todo a los pueblos de la región, que tienen gobiernos no democráticos, no elegidos, opresores, y se estarán preguntando, nuestros ejércitos árabes comprando armas todos los años por millones de dólares a Estados Unidos, ¿de qué nos han valido cuando nuestro gobierno nos dice que no podemos luchar? Sí, porque todos los gobiernos árabes dicen estamos con el pueblo palestino, queremos la liberación de Palestina, pero que no podemos hacer nada. La resistencia en Gaza les ha desnudado ante sus pueblos, les ha desenmascarado, no solamente a los regímenes árabes, sino a todos los regímenes de Occidente que se llenan de la boca hablando de derechos humanos. Y con lo que estamos viendo en Gaza es que la Carta de Derechos Humanos no vale para nadie. El derecho internacional, si no se respeta en Palestina, no se puede respetar en ningún lugar del mundo. Y por eso era necesario el 7 de octubre. También quería saber qué opináis vosotras de la solución de los dos estados. Parece hablar de cosas de hace por lo menos 30 años, no sé. Bueno, al principio, cuando se creó el Estado de Israel, se habían dicho las Naciones Unidas lo que se llama el plan de partición, tomaron Tierra Santa, 55% para la población judía, que era infinitamente menor que la palestina, pero les daba más, 45% para la población árabe. Por supuesto, sin consultar al pueblo originario lo que pensaba de esa partición. Regalan la mitad, que la mitad más uno de su patria a un otro grupo humano. No se pregunta a nadie. Sí, se preguntó a los judíos. A los judíos sí, porque el movimiento sionista tenía una representación que era muy conocido, es lo que se llama la jerarquía sionista, y ellos sí fueron consultados, a pesar que en Palestina en ese entonces vivían unos 20.000 judíos, 30.000 judíos, y, me equivoco, 300.000 judíos y 1 millón de palestinos. Pero los judíos fueron consultados, los palestinos no. Se estableció que había entonces 2 estados. Bueno, hubo la guerra de 1948. Los ejércitos árabes en su gran mayoría eran muy débiles, no todos, pero muchos de ellos eran débiles. Tuvieron las milicias judías, que se convirtieron entonces en el ejército, como ellos lo llaman, ejército de defensa israelí, salieron victoriosos. Les añadieron, aparte de los 55% que ya les habían dado en el 47, les añadieron otros 20% más, y es lo que se conoce hasta hoy en día los límites internacionales de Israel.
Entonces ya había un proyecto de 2 estados. Lo que pasa es que el Estado árabe nunca nació, nunca fue, digamos, creado. Entonces, bueno, una vez, entonces se olvidaron ya de eso. Una vez que se conquistó todavía en el 67 la Cisjordania y Gaza, de repente dijeron cuál es la solución, empezaron a pensar otra vez, vuelven a la solución de 2 estados. Y durante un tiempo también durmió hasta que llegaron los acuerdos de Oslo, que fue una tragedia para el pueblo palestino, donde la dirección palestina y el gobierno de Israel negociaron, pero los palestinos en ese entonces, con la URSS, que los defendía de alguna manera, ya, digamos, terminada, era después el 91, y lamentablemente tuvieron que aceptar lo que el Estado de Israel quería darles, que era realmente vivir en una parte de Cisjordania y de Gaza, pero teniendo una potestad como ayuntamientos, no como un Estado, como ayuntamientos, o sea, dedicarse a todo lo que es los problemas cotidianos del aseo, de la sanidad, de las cosas cotidianas, que está muy bien que hay que ocuparse de eso, pero ninguna potestad desde el punto de vista ni militar ni económica. Todo el mercado palestino siguió siendo dependiente de la economía israelí hasta el día de hoy. Es un mercado captivo, tanto Cisjordania como Gaza, incluso Gaza hasta, digamos, antes todavía de estos últimos tiempos, la moneda que circula es el shekel, la moneda israelí. O sea que eso, un Estado, eso es la caricatura. Y el Estado, otra vez, ahora se vuelve a la cuestión de los Estados, cuando sabemos muy bien que el Estado de Israel nunca va a aceptar a sus cercanías un Estado palestino militarizado. Esa es la clave del asunto, porque desmilitarizado pueden aceptarlo. Pero ¿para qué sirve un Estado desmilitarizado? Tener al lado un Estado que está armado hasta los dientes, que tiene la bomba atómica, es realmente de tomar el pelo, porque no tiene ninguna potestad. O sea, vuelve a ser estar un Estado militarizado y tener al lado la potestad de un municipio, de un ayuntamiento. Entonces, nos parece que es realmente tomar el pelo a la gente. No es que en sí es una mala idea, podría ser una buena idea si realmente fueran 2 estados con cada uno con toda su potestad. Entonces, bueno, puede ser que sea un camino para después unirse y tener un solo Estado, pero no es eso, es que Israel nunca va a vivir, va a aceptar tener un Estado con toda la plena potestad de lo que es un Estado palestino. Así que, ¿para qué seguir diciendo, digamos, fórmulas vacuas que no llevan a nada, que van a llevar solamente a más y más confrontaciones? Por lo menos planteemos las cosas de una manera que tengan algún tipo de asidero en la realidad. Y es posible tener otro tipo de soluciones que sean más confederales, con todo un medio ambiente puede ser, donde los pueblos vivan en paz y en respeto. Lo que pasa es que necesita para eso, primero, terminar con la colonización, que es el marco que hoy en día impera en el régimen sionista, terminar con el apartheid que practica todos los días contra los palestinos, terminar con el racismo que practica también con los palestinos y en general con el mundo árabe, y terminar de una vez por todas a considerarse el pueblo elegido en una tierra elegida, todo eso, porque bueno, pueblo elegido
y tierra elegida por Dios para el pueblo elegido, eso ¿de dónde sale? De un texto que se escribió hace 3000 años. O sea, un texto que es un libro sagrado se convirtió en un documento jurídico que los sionistas dicen que tienen todo el poder en la Tierra Santa que les corresponde. Hay un solo documento, el Antiguo Testamento. Y quiero terminar diciendo una cosa, que hablamos sobre los sionistas, o sea, el régimen sionista, que es realmente el criminal mayor en todo este tema que estamos tratando, pero no son los únicos. Y tenemos muchos, lo que se llama sionistas cristianos. Muchísimos. En Estados Unidos son millones. Y son los que mantienen firmemente a Estados Unidos como realmente en una situación casi de servitud de la doctrina sionista. Porque para los sionistas cristianos la salvación es que todos los judíos se concentren en Tierra Santa y así en Tierra Santa se convertirán a cristianismo y en ese momento habrá una segunda venida del Cristo. Es un sueño completamente mesiánico, pero lo creen y lo practican y son millones. Y son o sea, si ese movimiento no fuera tan fuerte en Estados Unidos, creo que los Biden, no importa quién sea el jefe del Estado, digo los Biden porque son todos más o menos parecidos, sería digamos, un enfoque bastante diferente respecto a lo que pasa en Palestina. Y tenemos realmente el problema con los sionistas cristianos que están infectando realmente las mentes y son también ahora bastante, digamos, difundidos en América del Sur y aquí en España, mucho en las comunidades gitanas. Entonces cuando se habla del lobby sionista, es un lobby realmente enorme, donde los judíos son una pequeña parte. Bueno, quizás deberíamos preguntarnos por qué de repente ahora hablan de 2 estados. Cuando hace 5 meses nadie hablaba de soluciones, ni de 2 estados, ni de 3, ni de 1, ni nada. ¿Por qué de repente todo el mundo habla de la solución de 2 estados y se la ofrecen a los palestinos? Porque saben, como ha dicho Liliana, los israelíes no van a aceptar. Ellos lo vienen diciendo así a las claras, no aceptan un estado palestino. En cambio a nosotros, todo el mundo, no, la solución de 2 estados. Eso es para desviar la atención y quitarse responsabilidad. Como bien ha explicado Liliana, lo de los 2 estados empezó hace 77 años con la partición de Palestina. Ha sido una decisión injusta en contra del pueblo palestino. Y luego llegó la segunda parte, cuando se habló de 2 estados, durante la Intifada de las Piedras, en el 87. Cuando el pueblo palestino se rebela y lucha contra la ocupación y obliga al mundo a mirar a Palestina, pagan un precio muy alto, y obliga al mundo a ver los crímenes que está cometiendo el Estado de Israel o el régimen sionista contra la población palestina. Entonces el mundo, para calmar su conciencia, porque claro, no van a hacer nada, no están ni siquiera obligando a Israel a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Ninguna de ellas ha cumplido Israel, ni siquiera la 181 de la partición, ninguna ha cumplido. No son capaces de obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional, con las resoluciones de las Naciones Unidas, con el que está pidiendo todo el mundo. Y cuando no les queda otra que ver morir a niños palestinos, empiezan a pensar en soluciones de 2 estados.
Durante la intifada del 87, que duró 5 años, niños, mujeres, hombres, luchando por sus derechos, enfrentándose desarmados a los soldados, cuando ya las imágenes han salido fuera de Palestina y se ha visto cómo los soldados israelíes le rompen los huesos de los brazos a los niños palestinos, el mundo ha empezado a decir: tenemos que buscar una solución. Esto no puede seguir así, porque si no, igual a los pueblos árabes, de tanto ver esto, se mueven y cambian, y atacan, y hacen algo. O los pueblos occidentales, que han empezado ya a salir a la calle, como estamos saliendo ahora, protestando por lo que está pasando en Palestina, a lo mejor eso escala y pasa algo. Entonces vamos a calmarlo y vamos a decir: no, es que vamos a buscar alguna solución diplomática, política, y nos hablan de 2 estados. Pero ya lo hemos probado hace 30 años, con los acuerdos de Oslo, con la conferencia de paz de Madrid primero, y luego los acuerdos de Oslo engañosos, que los líderes de la OLP han hecho también las faltas del pueblo palestino, y con el rechazo de la mayoría de las facciones palestinas. Se ha aprobado. ¿Qué ha pasado? Se ha acordado que se pongan de acuerdo para que negocien para la formación de 2 estados, un estado palestino, aunque no se mencionan los acuerdos, por cierto. Pero lo que sí se mencionaba en los acuerdos era parar los asentamientos. ¿Han parado los asentamientos? No. Han seguido, han aumentado más y más y más el robo de tierra, la expulsión de personas palestinas de su territorio hacia fuera de Palestina, los ataques, los encarcelamientos, los asesinatos, todo eso ha seguido igual. Solamente que han parado la intifada, la rebelión del pueblo palestino. Y ahora lo que pretenden es eso: parar esas movilizaciones que están por todo el mundo en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Porque parar o dejar de matar a palestinos no van a dejar de matarlos. Lo que pasa es que no los veremos en la tele. No los veremos en los medios, porque en vez de 30.000, en vez de 5.000 cada día, van a ser 3, 4 cada día. Van a seguir construyendo asentamientos, van a seguir expulsando a palestinas y palestinos de su territorio, mientras los líderes, y sobre todo hay líderes dispuestos a sentarse con los israelíes todavía y a negociar. Los traidores, que nos han traicionado hace 30 años con los acuerdos de Oslo, ahora mismo están dispuestos a sentarse con el mundo y a decir: nosotros podemos hacernos cargo de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, lo que queda de ellos. Porque Gaza, la mayor parte de Gaza está borrada, está quemada, y en Cisjordania son trozos inconexos entre sí. ¿Cómo se puede construir un Estado así? ¿Cómo se puede tener un Estado así? Cuando se niegan a cumplir la resolución 194, que volvamos a Palestina, a las refugiadas y refugiados. Eso sería lo principal. Reconocer el derecho del pueblo palestino a luchar por sus derechos, por liberar su territorio, por descolonizar Palestina, por acabar con este proyecto racista, criminal, como se ha acabado con el proyecto nazi. El proyecto nazi pretendía que Alemania, Europa, era una tierra para los blancos, para la raza aria, y que no podía mezclarse con otra cosa. Y ese es el proyecto sionista. Palestina es tierra para solamente judíos. Ellos dicen que es el Estado judío y que no cabe ahí nadie más. Y por lo tanto hay que acabar con esto. Y tenemos que estar unidas y tenemos que decirlo claro. Y cuando lo decimos, no estamos en contra de las personas judías. Como hemos explicado antes, la convivencia siempre ha sido posible y siempre será posible, en igualdad de condiciones civiles, de ciudadanía, religiosas, de todo tipo. El problema es el proyecto sionista. Y por eso tenemos que luchar contra el proyecto sionista. El problema no es que los palestinos tengan un Estado. El problema es que los palestinos necesitan volver a su patria y vivir en libertad en su patria. Luego, su derecho a la autodeterminación, que decidan
Cada vez que se toma una decisión relacionada con Palestina, a nosotras no nos consultan. En el 47 no nos han consultado, en Oslo no nos han consultado, en las elecciones del 96 a la población palestina que vive fuera de Palestina no votamos, en el 2006 no votamos, y ahora en cualquier momento, si hay votaciones, si hay elecciones, no contamos las palestinas y palestinos que están fuera. No cuentan los palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48, ni los de Jerusalén. Entonces, primero hay que reconocer los derechos del pueblo palestino, apoyarles al retorno, a luchar de todas las formas, acabar con el sionismo y luego el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, que queremos un Estado, que queremos tres, que queremos un reino en vez de un Estado. Nosotras tenemos derecho a decidir. No que se decida desde fuera qué es lo que nos conviene a nosotras. Muy bien. Pues si os parece, ahora le paso preguntas. No sé si había alguna. No sé si el micro. El micro, ¿no? La violencia es para el más fuerte, nunca para el justo. Entonces, la única esperanza quizás es que dentro del pueblo de Israel a unas personas levanten la voz para acabar con el régimen de Netanyahu, porque la violencia no se siente bien. Si os parece, muy bien, muy breves, si os parece ser muy breves para que ellas puedan, sobre todo si son preguntas. Que hay esperanza de que nadie se levante dentro de Israel contra Netanyahu y sus padres. Como casi contesta y nos acercamos el micro, si fuera. Los judíos fuera pueden votar. Va a contestar a lo que es, a la pregunta. O bueno, si queréis recopilar 2 o 3 preguntas y así Liliana lo resume. Si hay 2 o 3 preguntas para Liliana, una la del caballero. ¿Quieres decir algo? Solo esto. Pregunta, ¿eh? Que si los judíos de fuera pueden todo votar. el mundo pueden influir, o sea, tienen derecho a voto, ¿sí o no? Para cambiar. Y a partir de que estaban de acuerdo con lo que habían hecho los terroristas de Hamas, matar lo que estaba queriendo atacar los judíos por los palestinos, a los niños y los ocupaban. No hay que entender, y eso que estaban de acuerdo. Aquí había preguntas, tres preguntas. Sí. Y después, bueno, primero voy a la señora que es más cortita. No hay una, digamos, una institución, o si se quiere, un parlamento donde los judíos del mundo votan. Votan solo los judíos que están en Israel. Los otros no. O sea, que no tienen la nacionalidad. No tienen la nacionalidad, solo los que tienen la nacionalidad israelí. También hay palestinos que tienen la nacionalidad israelí. Sí. Los que quedaron en los territorios ocupados del 48, o sea, lo que se conoce como Israel, en los límites Cisjordania y Gaza. Ahí quedaron ahí en 1948 unos 200.000 palestinos, y bueno, hoy en día tienen sus hijos, nietos, y ellos, si están en los límites de lo que es internacionalmente reconocido como Estado de Israel, tienen también pasaporte israelí y votan al Parlamento. Pero bueno, no, de forma internacional no hay ningún cuerpo, ninguna institución, ningún marco donde se pueda uno, digamos, y pienso que está muy bien, porque yo tengo que decidir lo que pasa en el Medio Oriente. Tengo una convicción de ser, digamos, militante por la causa palestina, que es una decisión personal. Me lleva a eso que evidentemente en un momento sionista
entonces conozco lo que pasó y para mí es una rebelión personal de sentirme engañada. Pero la gran mayoría de los judíos no se ocupan de Israel. Así que es normal que los que votan son los que viven ahí, y todo lo contrario, no tendríamos que tener ni siquiera instituciones que están a la merced de Israel, instituciones judías me refiero, como son muchas de las instituciones que aquí también en España está. La comunidad judía, sobre todo de Madrid, que tiene una representatividad, pero que tiene muy poca gente que los ha elegido. Entonces separamos completamente judíos de la diáspora, o sea, la diáspora, no es diáspora, ustedes diáspora, soy bastante estamos en diversos países del mundo y si tenemos ganas de ocuparnos con problemas que conciernen Medio Oriente, bien, pero somos dos entes separados. Ahora, la cuestión de la sociedad judía israelí. Sí hay fuerzas ahí que pueden cambiar el rumbo. La verdad es que yo pensé mucho tiempo que sí. Por eso es que cuando llegué, cuando estuve viviendo en Jerusalén y en Haifa, y la verdad que hubo un tiempo que empecé estaba en un grupo militante por los derechos de los palestinos, y pensé realmente que sí, que era posible. Y bueno, pasaba tiempo y finalmente me dije, no, esto es una situación colonial, como en Argelia bajo el dominio francés, que hay que terminar con la situación colonial, donde hay un grupo humano que está dirigiendo, que es hegemónico y que evidentemente reprime y oprime al otro grupo humano. Y eso tiene que ser la autodeterminación palestina. Por eso, en una situación colonial, y yo conocía la historia de Argelia, y la estudié mucho, y vi que realmente no se puede cambiar de día a la noche la mentalidad de los colonos, de los que vienen de de un otro país, de un otro continente, pero al mismo tiempo están hoy en día los hijos y los nietos, pero ellos también viven como si fuera esto un marco colonial. No piensan que los palestinos tienen los mismos derechos. Y si uno no quiebra ese enfoque, es muy difícil pensar en que puede haber, otro tipo de estructura que la estructura actual del régimen israelí. Y vemos que cada vez es peor incluso. Hay más y más de expresiones, no solo, ya racistas, sino de un fascismo total, que realmente hablan de la exterminación de los palestinos como una declaración cualquiera. Ya queremos que todos desaparezcan, vamos a terminar hasta con el último, son todos animales humanos, ni siquiera cuando hay que expresarlo diciendo todos son culpables, incluso los niños que tienen los niños que tienen menos de 4 años. Con estas palabras, 4 años, o sea, hasta 4 años uno todavía no es culpable, y a partir de los 4 años uno ya es culpable. Eso lo dicen los gobernantes de Israel en declaraciones, completamente banales. No es que piensen que están diciendo cosas horribles, no, les parece que es así, que es normal, es que están. Entonces, de ahí pensar que puede haber una ruptura, como nosotros decimos políticamente, una ruptura del frente interno, la verdad que por el momento no pensamos para nada.
Pensamos que puede ser que con el debilitamiento que haya tanto del ejército como de la economía, que Israel esté mucho más débil y con mucho menos apoyo exterior, puede haber gente que empiece a cambiar un poco su enfoque. Pero por el momento la mentalidad, no digo, hay gente como yo también ahí, o sea, que son antisionistas, pero bueno, que son 3.000, 4.000, 5.000 como máximo, en una población de 8 millones. Entonces, no se puede ver esto por el momento, lamentablemente. Sería muy bueno que haya una rebelión dentro de la sociedad judía israelí y decir basta y bueno, tenemos que pasar a otra cosa porque esto no nos lleva a nada. Por ahora lo que vemos es todo lo contrario, es una estrategia que va cada vez más y más a concepciones completamente nazifascistas. Así que lamento que no les puedo dar ninguna alegría sobre ese ángulo, pero la cosa no termina hoy en día. Gracias. Bueno, en cuanto al tema de la violencia y que siempre gana el más fuerte, normalmente sí, pero en muchas ocasiones no es así. Cuando miramos la revolución argelina que ha vencido a Francia, que era mucho más fuerte que los argelinos, al final la constancia de la resistencia y la lucha popular puede vencer. Cuando miramos a los vietnamitas contra Estados Unidos, que era muchísimo más fuerte, al final Vietnam ha conseguido vencer. Cuando hablamos de la sociedad israelí y cómo mira a los palestinos, hasta que no sean derrotados no van a cambiar esta mirada. Los alemanes, en su mayoría, veían y decían de los judíos que eran ratas, y por eso era normal que se les hiciera todo lo que se les estaba haciendo. Hasta que no fueron derrotados es cuando ya cambia la mentalidad, y por eso es importante derrotar al ejército sionista, ya sea a través de la constante resistencia del pueblo palestino, con el apoyo de fuera, como ha dicho Liliana, de intentar quitarle ese apoyo exterior del cual vive Israel, y en ese momento es cuando ya la gente empieza a pensar, porque viviendo los privilegios que tienen y bajo el control o el dominio que hace una especie de lavado de cerebro, de imaginación, de hacerles pensar que el ser palestino no vale para nada y que se le puede hacer todo lo que se puede hacer, no van a cambiar. En estos días se han visto en las noticias como mucha gente de la sociedad, que llaman sociedad civil israelí, en la puerta de entrada a la Franja de Gaza, al Carnaval, por donde entran los camiones con ayuda humanitaria, pocos, estaban ahí protestando y intentando impedir la entrada de camiones de ayuda humanitaria. Aparte de las declaraciones que estamos viendo cómo celebran el bombardeo de los hospitales, de colegios, cómo los soldados cuando entran en las casas de los palestinos en Gaza se hacen vídeos de TikTok burlándose de la gente palestina, del sufrimiento y del dolor de las palestinas y palestinos. Y ahora voy a contestar a lo del comentario sobre Hamas. Hamas es el movimiento de resistencia islámica palestino, es un movimiento de liberación nacional. Forma parte de toda la resistencia palestina con otros grupos. Unos de ellos son islamistas como la Yihad Islámica y otros laicos como puede ser el brazo armado de Fatah, los mártires las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, como pueden ser de izquierda marxista, leninista, como es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático y otras organizaciones que existen en la Franja de Gaza. Hay una resistencia unida, un frente de resistencia unido en la Franja de Gaza. Y no es cierto las mentiras que han divulgado desde el primer día, desde el 7 de octubre, con la matanza de los niños. Por cierto, la leyenda esta
de los bebés decapitados, se ha descubierto que es falsa, se ha dicho. Lo que pasa es que aquí hay gente que no quiere creerlo y la señora Ayuso todavía sigue diciendo la decapitación de los bebés, las violaciones a las mujeres israelíes. No es cierto y se ha demostrado que es falso y no se ha demostrado nada, ningún caso de violación por parte de la resistencia palestina a las colonas israelíes. Es que además han entrado en pocas horas a un terreno que no sabían cómo era y deprisa y corriendo para llevarse unos soldados para luego hacer un intercambio. No da tiempo a estar ahí violando a mujeres. Y además la islamofobia que aquí impide que conozcamos cómo piensa esta gente. El primer día que estaba yo siguiendo lo que estaba pasando en Gaza, vi los comunicados que estaba enviando la resistencia palestina por parte de Hamas, que es el partido mayoritario, a toda la población, porque al tardar la reacción del ejército israelí, hay gente civil que ha entrado en la franja de Gaza, en las colonias, son nuestras tierras, están al otro lado de la valla, hay mucha gente que ha ido ya a coger los rehenes, gente que no forma parte de la resistencia. La resistencia ha empezado a enviar comunicados por escrito, por audios, por vídeos a toda la población en la franja de Gaza, diciéndoles, por favor, si alguien ha cogido un rehén, que lo trate según los preceptos y los principios del Islam. La gente no sabe qué quiere decir eso. Eso quiere decir que le respetes, que respetes su dignidad humana, que cubras todas sus necesidades. Y por eso, cuando se hizo la tregua, el cambio de rehenes o prisioneros, hemos visto cómo salían los prisioneros israelíes. Sanos, limpios, peinados. La gente que estaba herida los han tratado. Los mayores que necesitaban medicamentos diarios, como todas las personas mayores en todo el mundo, lo han dicho las mujeres. Les han procurado sus medicamentos que estaban tomando de forma diaria. Tenían una enfermera acompañándolas, tenían un médico cada 3 días, cosa que no tienen nuestros prisioneros en las cárceles israelíes. Y por lo tanto, se ha descubierto ya todas esas mentiras. Sin embargo, sí, un informe de Naciones Unidas que ha salido a la luz, que han estado los soldados israelíes violando a las mujeres capturadas en la franja de Gaza, a las prisioneras palestinas. Se les ha humillado, se les ha vejado, se les ha torturado y se las ha violado también. Y de eso no se habla en los medios de comunicación. Habiendo pruebas y habiendo informes de Naciones Unidas, no son informes nuestras. No es que lo diga yo o que lo diga la resistencia palestina. Hay informes de esto. Y la gente sigue repitiendo que se han decapitado bebés, que se han violado a mujeres, porque claro, el bulo es muy fácil que circule. Y claro, porque vemos a los palestinos como a los otros, porque desde hace tantos años la islamofobia se viene difundiendo en toda Europa y en todo Occidente, vemos a los palestinos como los bárbaros, los que sí pueden cometer crímenes, los que sí pueden cometer violaciones y todo tipo de vejaciones, cuando en realidad no es cierto, es todo lo contrario. No sé si me dejaban. Bueno, lo han dicho es si estás a favor o en contra, pues te parece bien. A ver, depende de qué me parece bien. Estoy diciendo que no era cierto. ¿Cómo voy a estar de acuerdo si no era cierto? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, justo hay un micro, creo. Escúchese. Hola, buenas tardes a todos, encantado de estar aquí. Mi opinión es, por desgracia, que el pueblo palestino tiene jodido. Yom Kippur, todos los Estados Unidos se juntan, no hay nada que hacer. 6 días, no hay nada que hacer. Intifada, no hay nada que hacer. El ejército de Israel lleva cometiendo asesinatos selectivos, que lo estamos escuchando, quien lo quiera escuchar, quien lo quiera oír, continuamente, y nadie mueve un dedo. Los Estados Unidos de Norteamérica están enviando miles y miles y miles de millones de dólares de armamento al pueblo de Israel. Ayer escuchamos en las noticias que el Estado de Israel está en quiebra y eso que le están echando una mano. O se une todo el mundo para que se retire de los territorios ocupados,
o esto no tiene arreglo. Porque luego resulta que entre las distintas facciones que hay, tampoco hay acuerdo, acabo de decir, Fatah, la ONP, Hamas, es increíble, es mi opinión. Hasta que no vayan los territorios ocupados fuera, no se vayan de ellos, esto no tiene arreglo, nada más. Sí, pido brevedad y sobre todo a ser posible preguntas. Y sobre todo breves. Ya está aquí. Aquí, Félix. Una pregunta. No, un momento. Yo quería entender un poco como la resistencia palestina llamada Hamas, el 7 de octubre, que efectivamente se considera un acto de guerra contra el Estado de Israel. ¿Por qué se hace en octubre del 2024, no en el 22 ni en el 26? Y yo supongo que como es un grupo paramilitar, todo grupo paramilitar tiene una estrategia militar y supongo que contaría con aliados o con alguien que estuviera atento de lo que iba a pasar. Y me falta un poco, quería saber cuál era vuestra opinión respecto de si se está echando de menos que se reaccione en la región o si se esperaba de alguna manera, o sea, ¿por qué se ha hecho ahora en este momento? Una otra pregunta y contesta. Sí, la última y cerramos, ¿vale? Porque si va a cerrar la biblioteca a las 9. Hace unos días, el señor Borrell, como comisario europeo, dijo que el Estado de Israel estaba apoyando a Hamas. Yo creo que eso lo diga un alto representante europeo. ¿Qué queréis que haya decir con esto? ¿Otra más? La última. Gilia, Palestina no está reconocida como Estado, como un país como Israel. ¿Qué documentación tienen los palestinos? ¿Tienen un pasaporte? ¿Un DNI? ¿Tienen otra palestina? Iliana, ¿por qué crees tú que hay tanto mercenario procedente en el ejército de Israel, procedente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de muchísimos países? ¿Qué pasa? ¿Es que pagan bien para matar palestinos? ¿O? Bueno, la cuestión si somos mercenarios o si son ciudadanos de Israel que vienen de América Latina. Yo creo que son más bien, deben ser un poco los dos, pienso. Bueno, evidentemente que si son mercenarios es porque les pagan bien. Eso es evidente, si no, no vendrían. Ahora, ¿por qué hay lo que pasa? Que no es que hay tantos ciudadanos de América Latina que viven en Israel. Lo que pasa es que como estamos aquí en España y se habla el mismo idioma, entonces para los periodistas es mucho más fácil encontrar uno que habla en castellano que ir a traducir del hebreo, del inglés o qué sé yo. Entonces parece que aquí se ve que hay muchos, pero bueno, hay, digamos, más o menos se calcula que hay 100.000 latinoamericanos ciudadanos de Israel hoy en día, que no es tanto tampoco. Pero la prensa aquí evidentemente entrevista a los que puede fácilmente tener con ellos intercambio. ¿Y están todos armados? No, yo estoy hablando... Mira, no nos entendemos. Hay latinoamericanos que viven en Israel. Evidentemente que cuando son los hijos ya, o sea, de los que inmigraron, y cuando llega a tener 18 años tienen que hacer la mili, quieran o no quieran. Y cuando se hace un reportaje que tiene que ver con la cuestión hoy en día del ejército israelí, el periodista español busca a alguien que pueda hablar en castellano. Entonces es muy simple, no es que sean tantos, no son tantos,
Pero como aquí, o sea, cuando si el periodista es inglés, va a buscar a la gente que viene de los países, o los padres o los abuelos, vienen de países donde se habla inglés, o francés, o lo que fuere, o la persona misma. Si son en reserva, son ellos mismos, ya no son los padres que han llegado a Israel, se instalaron y entonces hicieron la miglia, y hoy en día el servicio de reserva es hasta los años, hasta que uno tiene 50 años. Entonces, claro, uno ve tantos soldados que hablan castellano cuando uno lo necesita, pero no son mayoría. Bueno, rápidamente, con el tema de la unidad, es normal que haya diversidad política dentro de cualquier parte del mundo, y cuando somos un pueblo que vive bajo ocupación colonial, hay interés por dividirnos, por supuesto. Desde siempre hemos intentado encontrar esa unidad por luchar juntas por nuestra causa, pero siempre los intereses políticos, lo que ha pasado, ¿no?, es lo que ha separado. Lo que ha pasado en el 2006, cuando Hamas ha ganado las elecciones en Palestina y el mundo ha renegado o ha pedido que Hamas gobernara porque no querían, y eso a Fatah le vino bien. Querían mantenerse ellos en el gobierno porque ellos son los que reciben, controlan el dinero, políticamente y tal, y por eso se generó la división entre los grandes partidos que son Fatah y Hamas. Desde hace bastante tiempo se ha intentado que llegaran a un acuerdo, pero imposible, porque Fatah quiere seguir en las negociaciones, ceder en nuestros derechos, y quiere obligarle a Hamas a ceder al derecho a la liberación de Palestina del río al mar, a ceder en la lucha armada, y por eso no van a llegar de acuerdo. Ahora, en los últimos meses, se ha formado una unidad entre los partidos de la resistencia, ya sean los islamistas o los de la izquierda. El mes pasado se han reunido sus representantes en Beirut y se han hablado y han sacado un comunicado conjunto. Por supuesto, como sociedad civil palestina, organizaciones palestinas, siempre intentamos la unidad, pero eso, pensar todas iguales, es imposible. Y eso hay que reconocerlo y hay que convivir con ello. Somos un pueblo y una sociedad como todas. Tenemos nuestras diferencias políticas, ideológicas, y eso es normal. Tampoco vamos a ser todas del mismo color ni todas del mismo pensamiento. En cuanto al por qué ahora, por supuesto que tanto Hamas como el resto de los grupos paramilitares o de la resistencia en la Franja de Gaza, sobre todo, también los hay en Cisjordania, pero están más controlados no solamente por el ejército sionista, sino también por la autoridad palestina, que lucha contra los insurgentes. En la Franja de Gaza, desde hace bastantes años, se ha formado una cosa que es como el gabinete de operaciones conjuntas. Forman parte de todos los partidos que tienen brazo armado y que pueden luchar. Cada vez que hay un ataque a Gaza, se reúnen y operan juntos. Ahora, el por qué ahora, eso ya lo sabremos más adelante, cuando ellos publiquen cosas estratégicas, el por qué lo han hecho ahora, si habían hablado con alguien, si estaba abordado con otras fuerzas del exterior. Yo creo que no. De hecho, han declarado que Hezbollah, por ejemplo, la resistencia en el Líbano, no sabían, porque sabemos lo difícil que es escapar a la vigilancia y espionaje de los servicios de inteligencia israelíes, que han sido cosas que, según ellos, ni siquiera los grupos que hay dentro de la Franja de Gaza, de distintas brigadas, cada uno tenía unas órdenes hasta la hora cero, cuando ya pocas personas sabían de la hora cero y de lo que se iba a hacer. Más adelante, como en todas las operaciones o batallas, pues cuando ya se dé información, pues ya sabremos el por qué lo han hecho en este momento. Lo del DNI o el documento de identidad palestino, pues hay distintos. Dentro de Palestina, quien concede el documento de identidad a los palestinos son las autoridades de la ocupación, y de hecho cada zona de Palestina tiene un DNI de color distinto. Es distinto los residentes de Gaza, los de Cisjordania, los de Jerusalén, que tienen una residencia permanente en su ciudad, y los del 48, que tienen ciudadanía israelí. Luego, los que vivimos en la diáspora, muchos de nosotros tenemos un documento de refugiado o asilado político. Llevamos ya 3 o 4 o 5ª generación ya con un documento de asilado político, los que viven en el Líbano, en Siria, en Egipto, en Jordania, en el resto de los países árabes.
La gente que vive en Europa y en Occidente, como en mi caso, por ejemplo, después de ser apátrida durante tantos años, o sea, caída del cielo, ahora lo único que tengo es la nacionalidad y el pasaporte español. El tema de que Borrell ha declarado que jamás lo ha creado Israel, pues eso se ha dicho en muchas ocasiones, pero es que si lo estuviese apoyando Israel, ¿creéis que hubiese estado haciendo lo que está haciendo? A lo mejor hubiese tirado un cohete o dos para darle excusas a Israel a que bombardee Gaza y ya está, pero hacer lo que están haciendo es difícil. Es una excusa para deslegitimar y quitarle credibilidad a la resistencia palestina. Y esto es apoyado por parte de la autoridad palestina liderada por Mahmoud Abbas, porque está viendo que Hamas hoy en día está en boca de todos, todo el mundo apoya, todo el mundo admira. Hay muchos jóvenes que, más jóvenes hoy en día incluso, se están alistando en las listas de Hamas. Entonces Fatah o la autoridad palestina quiere pues quitarle credibilidad, quitarle mérito y difunden por ahí de que ha sido creado por Israel. Y yo creo que he terminado con todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Vive Palestina och krossa sionismen. Vive Palestina och krossa sionismen.